Um, Seguimos hablando de la física nuclear. Ah, por cierto, quiero comentarles, debido a los tiempos, aunque vamos bien, yo preferiría que nos sobrara más que nos fuera a faltar o andar correteando. Las clases de los lunes ya se van a dar, ya no va a haber sesión asincrónica. Atención, el lunes habrá clase, los lunes, con objeto de que garanticemos que los tiempos nos queden sobrados para las pruebas de mock, las pruebas de repaso, todo eso. Pero el siguiente lunes habrá clase normal. Y el siguiente viernes, no en particular, pero el siguiente viernes sí va a haber sesión de nivel superior en la tarde. Bueno, seguimos entonces. Hablamos de la física nuclear. Miren, esto ya lo comenté, digamos, extraoficialmente, porque vino la idea cuando empecé a hablar del electromagnetismo, sobre lo que era la carga eléctrica y todo eso. Y hice referencia, dije extraoficialmente, porque fue un aderezo que le puse a la clase, del llamado experimento de Rutherford, en el cual él puso en evidencia la estructura fundamental del átomo. Ese experimento fue muy importante porque dio pie a lo que vendría más adelante, ya en el siglo XX, sobre el estudio de la física de la naturaleza. Lo voy a repetir con todo detalle ahorita, porque es tema a nivel medio, y esto lo evalúan en la prueba 1, y te les digo cómo. Eh, Históricamente hablando, hablamos de finales del siglo XIX, no se conocía la estructura del átomo. Es más, déjenme referir aquí unas fechas interesantes. ¿Sí? Uh, lo que se sabía del átomo, históricamente hablando, hablamos de los tiempos más antiguos, era que el átomo era una unidad indivisible. Y la palabra átomo ya la tenían los griegos definida en sus tiempos. Estaba referida más bien a la filosofía y a la lógica que otra cosa. Decía Demócrito, si yo agarro una porción de un material y esa porción la parto a la mitad, lo que sea, piedra, lo que sea, y luego una mitad la parto a la mitad, y lo que queda a la mitad y a la mitad y a la mitad y a la mitad, yo voy a tener fracciones cada vez más pequeñas de la materia. Entonces, si yo sigo haciéndolo indefinidamente, caray, indefinidamente, y lo sigo haciendo hasta el infinito, los griegos le tenían pánico a esa palabra, al infinito, al vacío y al infinito, no les gustaba, porque decían, es que nada es infinito, nada puede ser eterno, yo no puedo seguir partiendo y partiendo y partiendo y partiendo a la mitad cosas cada vez más pequeñas, porque seguramente voy a llegar a un momento en el cual lo que quiera que sea que me quede, ya no lo voy a poder partir. Y a eso se le llamó átomo. Ya estaba el concepto, eso es un átomo. Pero permaneció ese concepto durante todavía la historia de la humanidad, prácticamente hasta el siglo XIX, cuando se empezó a poner lupa en la física hacia los fenómenos atómicos, el descubrimiento del electrón, por ejemplo, y a veces nos perdemos un poquito en la historia en cuanto a que pensamos que lo que sabemos ahora es muy antiguo. Yo tengo un libro que me regaló mi esposa sobre física, que es del siglo XIX, libro de clase de una preparatoria en Monterrey que tiene el nombre de su dueño. La librería en donde se compró fue en la calle de Morelos, ya no existe por supuesto. Es la 12ª edición, traducción al español de un libro en francés, donde habla de las últimas investigaciones, como algo así, lo que viene al último de un libro, lo que hay en el futuro, lo que está por comprobarse, los rumores que hay acerca de... Y ahí habla de los experimentos que están todavía en vía de comprobación, de evidencia, de un físico inglés llamado Thomson, en el cual él habla de una partícula llamada electrón, pero lo menciona ahí como algo hipotético, o sea, porque no estaba todavía comprobado del todo. Y como estamos acostumbrados ahora a hablar de átomos como si siempre lo hubiésemos sabido, y no es así. Simplemente, miren, el electrón como tal se descubrió en el año de 1897. En 1897. Ahora, el núcleo
¿Cómo se supo que existía un núcleo? El experimento de Rutherford, que enseguida voy a mencionar, esto ocurrió en 1911. Lo que tiene el núcleo, el protón, se descubrió en 1920. O sea, antes de 1920, ni idea de que había protones. Y los neutrones en 1932. Bastante reciente. Chadwick lo descubrió, por cierto. Entonces, dense cuenta que son cosas que en escala de tiempos son relativamente recientes. Antes de eso no se sabía. Pero cuando el advenimiento de los experimentos de los esposos Curie, con el descubrimiento del radio y el descubrimiento de las partículas alfa, partículas cargadas muy penetrantes, con mucha carga, que pueden ionizar con velocidades inmensas, ya vimos, como que de 1/10 de la velocidad de la luz. Los físicos, cada vez que encontraban algo que fuera pequeño y veloz, lo usaban para bombardear algo a ver qué tenía dentro. Es el bisturí de la física. Las partículas veloces, la energía potente, los procesos de luz energéticos que puedan penetrar. Es el bisturí que los físicos desean para poder experimentar. Y se dice, esto ya repito, antes lo mencioné brevemente, ahora es oficial porque viene en el libro y lo evalúan. En ese periodo de final del siglo XIX, Rutherford, un profesor en Cambridge, neozelandés, tipo muy serio, caramba, muy respetado, recibió la visita de dos estudiantes, Geiger y Marce. Estos dos estudiantes le pidieron al profesor un tema de tesis para su maestría en física. Y conociendo los descubrimientos de los esposos Curie, de las partículas alfa, se le ocurrió darles un experimento sencillito. La idea era utilizar las partículas alfa como proyectiles para bombardear la materia, para poder ver cómo se desviaban esas partículas alfa al atravesar una película de pan de oro. El pan de oro es una minilla auténticamente de oro, sumamente delgada. Su grosor es de pocas moléculas. El pan de oro se obtiene vaporizando oro, calentándolo, vapor de oro. Encima se coloca una superficie y ese vapor se adhiere y se forma la peliculita, como la minita muy delgada de oro, la separan y ese es el pan de oro. Y se utiliza para la investigación en física. Y como era muy delgado, pues era ideal que se bombardeara con partículas alfa a ver qué pasaba. Entonces, vamos a la cámara del pizarrón. Esto es importante, insisto, es tema evaluable. El experimento de Rutherford. Realmente no lo hizo él lo ordenó. Lo que hizo fue, en un colimador, que es un bloque de plomo, aquí se colocó radio 226, sabiendo que es un emisor alfa. Las partículas fueron proyectadas con altísima velocidad y aquí se colocó la laminilla de oro, pan de oro. Y por acá, detectores, pero lo más probable es que fue una placa de fósforo donde las partículas al atravesar impactaban y producían destellos, lucecitas por acá. Después de realizar el experimento, encontró que la mayoría de las partículas pasaban sin desviarse, lo cual era de esperarse. Pasaban porque los espacios entre átomos son grandes. Pasaban sin problema y se estrellaban por allá, y había una distribución aquí de impactos conocida. Sin embargo, algo interesante ocurrió cuando se pusieron en la pantilla de fósforo por acá. Hallaron que por aquí también había algunos impactos. Lo que quería decir que algunas partículas alfa rebotaban casi en sentido contrario.
Esto iba en contra del modelo tradicional del átomo que se tenía entonces. El átomo se sabía ya que era eléctrico, de alguna manera. Entonces el modelo que prevalecía era el modelo del pudín con pasas, el modelo de Thomson. El modelo de Thomson. En el cual el átomo estaba constituido por una masa positiva que tenía incrustados los electrones. Budín con pasas. Las pasas eran los electrones. De tal manera que la combinación de las cargas negativas y positivas era igual y la carga efectiva del átomo era cero. De acuerdo con este esquema conocido, este experimento no echaba por tierra, o sea, no se podía justificar el desvío de partículas alfa a ángulos grandes hacia atrás. Esto sí, era lo de esperarse, pero este otro no. Entonces, si esto ocurriese, quería decir que este modelo estaba mal, que no podía ser, porque para poder rebotar las partículas alfa a ángulos tan grandes se requerirían campos eléctricos intensos. Por eso se le ocurrió a Rutherford y posteriormente a Bohr, sería un modelo de Rutherford y Bohr físico de Dinamarca, modificar esta idea y dijeron, no, si el campo eléctrico debe ser muy, muy intenso, el átomo no puede estar formado por eso. Y se les ocurrió separar una porción en el centro con carga positiva y los electrones girando como pelotitas, el modelo planetario también se llama, así. Porque de esta manera, las partículas alfa que pasaban sin desviarse prácticamente, eran partículas que pasaban por acá por afuera, donde el campo eléctrico es muy pequeño, comparado con lo que puede haber adentro. La partícula alfa ingresa a los orbitales, se topa de lleno con la carga sola positiva. La partícula alfa tiene 2 protones y 2 neutrones, y la repulsión eléctrica aquí debe ser inmensa, lo que justificaría que unas partículas rebotaran así. Eso fue lo que dio la idea al modelo de Bohr y de Rutherford del modelo planetario. La frase de Rutherford cuando Gauge y Marshall le llevaron su modelo, le dijo, no puede ser esto, porque le están diciendo que están disparando un obús de 12 pulgadas contra una hoja de papel de arroz y el obús rebota, eso no puede ocurrir. Conllevó a esto. ¿Y qué onda con el BI? El BI ha preguntado esto. La prueba 1, alguna vez en un modelo lo preguntaron. ¿De qué manera? Experimento de Rutherford para investigar la estructura del átomo. Demostró que, inciso A, inciso B, inciso C, inciso D. No recuerdo por detalle todos, pero decía, muchas partículas eran desviadas a ángulos mayores. Otra decía, algunas partículas eran desviadas a ángulos mayores. Otra decía, unas pocas partículas pasaban sin desviación. La buena era, muy pocas partículas rebotaban a ángulos mayores, muy pocas. Entonces tengan presente ese detalle. Por si preguntan, el experimento de Rutherford, las partículas desviadas a ángulos mayores fueron muy, muy, muy poquitas. La mayoría pasaron a través de la placa. Bien. Ahora, de repente nos pueden preguntar, ¿y cómo justificas esa aseveración? Pues con palabras así. Que las partículas que pasaban fuera del átomo, cercano del átomo, pero por fuera, el campo eléctrico que se generaba era pequeño, comparado con el campo eléctrico que enfrentaban las partículas alfa que ingresaban directamente. Pero bueno, hagámoslo con un problema muy sencillo, apúntenle a continuación. Como posiblemente nos pudieran preguntar en la prueba 2. Escriban.
Considerar el modelo del átomo como una esfera cargada. Considerar el modelo del átomo como una esfera cargada. Y supongamos que hay dos esferas. Una de radio 10 a la menos 10 metros y otra de radio 10 a la menos 15 metros. Supongamos que las cargas son iguales. Pregunta. Comparar el orden de magnitud de los campos eléctricos producidos en sus superficies. Cuando digo orden de magnitud, me estoy refiriendo a un número no específico, sino un más o menos, es orden de magnitud. Si, por ejemplo, digo que son modelos del átomo, el radio es 10 a la menos 10. Este es el radio conocido actualmente del átomo de hidrógeno. 10 a la menos 10 metros. En algún momento hablamos de esa unidad, el Angstrom. Radio del primer orbital, único orbital del átomo de hidrógeno. Y este otro radio es el radio del núcleo. 10 a la menos 15. Es un Fermi. Estamos hablando justamente de comparar lo que había entre una esfera supuesta de este tamaño, que era conocida por el experimento de Bohr, y el modelo de Thomson, un paquetote. Entonces, esto es el radio más grande, átomo, y este es el más pequeño, el núcleo. Dije que orden de magnitud quiere decir eso, el más o menos. A lo mejor me dicen, no, pero es que el helio no tiene este radio porque tiene un protón y un neutrón, y dos neutrones y dos protones. O el oxígeno. Son más o menos, varía el coeficiente, pero todos andan por el orden de 10 a la menos 10. Yo digo que algo se mide en miles hasta 10.000, por ejemplo, menos de 10.000. Entonces, si tengo cantidades como 1.000, 4.000, etcétera, hasta 9.000. Como son miles, yo voy a decir, bueno, pues es del orden, más o menos, de 10 a la 3, orden de magnitud. Entonces, con estos órdenes de magnitud, los campos eléctricos generados entre la esfera pequeña y la esfera grande, aplicando la ley de Coulomb, ya tenemos una ecuación para ello, 1 sobre 4 pi epsilon 0, la carga es la misma sobre el radio más pequeño, 10 a la menos 15 al cuadrado, después de la fórmula para campo eléctrico. Y la otra pues es 1 sobre 4 pi epsilon 0, la misma carga, sobre 10 a la menos 10 al cuadrado. Hacemos esto, vamos comparando la diferencia entre una cosa y la otra, y esto me va a dar 10 a la menos 15, 10 a la menos 10, y esto al cuadrado. Esto va a dar 10 a la 5 al cuadrado, y esto me va a dar 10 a la 10. Wow.
Esa es la diferencia en orden de magnitud de los campos eléctricos esperados entre la superficie del núcleo y del átomo, entre el campo eléctrico aquí afuera tomando todo el átomo, pues el campo eléctrico cercano aquí adentro. O sea que la partícula alfa que pasase cerca del núcleo, pasando los orbitales electrónicos, se encontraría con un campo eléctrico que es 10 a la 10 veces más grande que el que se encontraría aquella que pasara por fuera. Es una justificación al resultado del experimento de Rutherford. Bueno, vamos a pasar ahora a un área que tiene que ver con la física actual, la física de nuestros días, la física del año 2000, la física que cuando hace unas 5 generaciones o 6 daba el tema. Tuve un día que mandar un mensaje de urgencia a los alumnos que iban a presentar en pocos días la prueba del BEI para hacer una aclaración, una indicación, porque en el libro, en los temas del BEI, venía el concepto de quarks, componentes de los nucleones, donde se hablaba de la partícula divina, que era hipotética, que se decía que existía, pero no había evidencia. Y estando cerca de las pruebas de BEI oficiales, resulta que la encontraron. Entonces les avisé, tengan cuidado porque no creo que vaya a ocurrir. Y no preguntaron sobre la naturaleza de esa partícula, de ese quark, que era el quark, el bosón de Higgs, que era el responsable de la asignación de masas a las partículas subatómicas, que era hipotético, y el SOCOS así lo mencionaba, que era hipotético, como mi libro de Thomson que decía que era el electrón hipotético, y era un hecho, se había encontrado. Entonces avisé, si preguntan algo al respecto, y es un texto, pues póngale ahí, que era hipotético, pero ya no es, ya lo encontraron. No se me distraigan, que pueden platicar y después, Santiago, no se distraigan. Bien, una vez que pasó todo esto y que se conocieron las partículas básicas del átomo, era evidente, primero fue el experimento de Thomson, luego vino el experimento de Robert Millikan en los Estados Unidos. ¿Qué hizo Robert Millikan? Midió la carga del electrón. Midió la carga del electrón. Esto no es tema de nivel medio, es nivel superior. Pero eso fue lo que hizo. Millikan midió la carga del electrón y Thomson descubrió que el electrón existía, pero no pudo medir los componentes. Entonces lo hizo Millikan. Robert Millikan fue el primer norteamericano en ganar el premio Nobel de Física. La biblioteca de física más grande de los Estados Unidos es la Biblioteca Millikan. De ese tamaño es. Ese señor, en su discurso de aceptación del premio Nobel, dijo que la física de los años venideros había que buscarla más allá de la quinta potencia decimal. ¿Qué quiere decir? Que la física que seguía, hablando de 1911, 1915, la física que seguía iba a ser la física del átomo. Ya no las de Yazos y cohetes en cuanto a leyes de Newton, sino la física que gobernaba los átomos. Y así fue, de ahí para acá. Y actualmente la física en este momento estamos investigando la estructura de la materia. Creemos que sabemos mucho, pero quién sabe. Dicen que estudiar física es que me digan que lo que me enseñaron ayer está equivocado. Y cambian y cambian y cambian las cosas. Bien, resulta que en los años 30 aparecieron los primeros aceleradores de partículas. Aparatos, ya vimos cómo son esos, que hacen que las partículas cargadas giren en espirales con impulsos de imanes, aumentando su velocidad, que giran y giran y giran y son disparados con velocidades enormes. Y esos aceleradores sirven, otra vez, para tener excelentes bisturís para penetrar en la materia.
Se usaron los aceleradores para acelerar protones. ¿Cómo lo hicieron para acelerar los protones? Bueno, pues fundamentalmente con hidrógeno. Si tengo un átomo de hidrógeno, que es un núcleo, con su electrón, para producir protones aislados o electrones, se aplica un campo eléctrico muy intenso. Y el campo eléctrico hace que se disocie el átomo y pueda tener puros protones o puros electrones. Entonces, de esa manera, con gas hidrógeno, aislaron los componentes protón, electrón, y usaron los protones para ser acelerados mediante campos electromagnéticos a velocidades altísimas, cada vez mayores, y a darle pum, a pegarle a partículas a ver qué pasaba. Resulta que cuando se hicieron impactar estos protones de altísima energía con otros protones blancos, ya se imaginará el show de pretender ver el momento en que dos protones pegan. Se requería mucha paciencia, equipo muy sofisticado, básicamente tomar el instante en el cual ocurre el impacto es muy difícil. Los tiempos de duración son del orden de unos 30 segundos. Entonces se construyeron, y hablo de la actualidad con el colisionador de hadrones que está en Francia y Suiza, equipos de detección que una catedral queda chiquita comparada con el detector de partículas. Y lo que tienen son miles y miles de cámaras tomando las imágenes a una velocidad de millones de imágenes por segundo. Y un sistema de computadoras está viendo siempre el entorno para detectar el momento en que ocurre el impacto. Dependiendo de la forma que tenga ese impacto, salen pedazos. Una cosa sorprendente, no se esperaba. Saltan pedazos y esos pedazos nacen las más de las veces porque hay cambios de la energía involucrada. Ya recordarán la consabida ecuación de Einstein, E igual a mc cuadrado. Entonces, hay porciones de energía en el impacto que se convierten en masa, dependiendo de la energía, lo que se genera. Y resultó que aparecían partículas desconocidas. Se pensaba a principios del siglo XX, que había protones, neutrones y electrones, y se acabó el chiste. Protones, neutrones y electrones. Y le llamaron que eran las partículas mínimas, que no se podían dividir. Pues resulta, con los experimentos del colisionador de hadrones, que se mantiene hasta la fecha, el concepto de que el electrón no tiene componentes adentro. Por eso se llama partícula fundamental o partícula elemental. Las partículas elementales son aquellas que no tienen componentes adentro. El electrón es una de ellas. Sin embargo, el neutrón y el protón se encontró que cuando impactaban esos haces de protones, ocurría algo llamado dispersión inelástica profunda. La dispersión fue lo que hizo Rutherford, partículas alfa chocando contra oro. Dispersión inelástica profunda, protones de altísima energía pegando contra protones en reposo y a ver qué pasaba. Encontraron que esos protones eran capaces de atravesar el protón impacto pasando a través de él. Y al ocurrir esto, salían componentes, partículas generadas por energía excedente. Pero el punto es que al permitir que un protón pasara impermeable a través de otro, querría decir que el protón no era una partícula elemental, que tenía algo adentro. Eso nos llevó al concepto de las partículas llamadas quarks, que voy a definir en la clase de lunes. El lunes sí hay clase, lunes, los quarks. Pero bueno, eso lo voy a definir con detalle más allá el lunes. A lo que voy es que la física anda en esos rangos. Los físicos de los años 50 y 60 pensaron que había que redefinir la física, redefinirla, un nuevo esquema en el cual se contuviese las propiedades y características de la física del átomo, de la materia, como un rompecabezas, todo lo que se supiera irlo armando para generar un modelo que explique cómo funciona el mundo. Le llamaron el modelo estándar. Y le llamaron modelo estándar, quién sé por qué. Creo que fue un capricho. A uno de ellos se le ocurrió la palabreja y dijo, y así quedó, el modelo estándar. Pueden preguntar, el modelo estándar.
Ese modelo estándar es un modelo que explica, pero es un modelo, recuerden que los modelos son aproximaciones a la verdad, modelos mentales que adoptamos para explicar fenómenos. El modelo estándar es un conjunto de explicaciones posibles de cómo opera la naturaleza. Cuando hicieron eso, se dieron cuenta que la cosa se complicaba un poquito más allá. Decían, bueno, tenemos que hablar de fuerza, fuerza. ¿Cuáles son las fuerzas? ¿De qué fuerzas vamos a hablar? Ya sé, hay muchas fuerzas. La fuerza del principio de Arquímedes de flotación, la que tiene que ver con la presión, etcétera, etcétera. Dijeron, no, vamos a definir las fuerzas básicas de la naturaleza. Se llaman fuerzas fundamentales. Esto lo pueden preguntar en la prueba 1. Las fuerzas básicas, las fuerzas fundamentales. ¿Cuántas son? 4. La electromagnética está referida a la ley de Coulomb o a la ley de Lorentz para el magnetismo. El rango, cuando digo rango, es hasta dónde llega. Infinito. Hay que recordar K por Q sobre R cuadrada, la ley de Coulomb. ¿Cuándo es cero la fuerza? En el infinito, porque el radio puede ir creciendo, creciendo y creciendo y se aproxima a cero. El alcance que tiene es infinito. La gravitatoria, otra fuerza fundamental. ¿Qué tiene que ver? Pues con la ley de Newton, la gravitación. F es igual a G, M1, M2 sobre R cuadrada. Y luego venían ya las que tienen que ver con el átomo, las llamadas fuerza nuclear débil. Esta es responsable de la desintegración. Básicamente, la beta, la fuerza que expulsa el electrón del núcleo. Fuerza nuclear débil. Alcance, o el rango, por cierto, el rango acá también es infinito. El rango aquí, del orden de 10 a menos 18 metros. Y la fuerza nuclear fuerte, esta es la responsable de mantener unidos a los nucleones. O sea, lo que hace que el átomo no se desbarate, hablamos de eso. La porción de energía, mc cuadrada y todo eso. El rango de la fuerza nuclear fuerte es del orden de 10 a la menos 15 metros. ¿Qué quiere decir el rango? Que esta fuerza nuclear débil, 10 a la menos 18, estamos hablando del tamaño de un protón, ¿sí? Y actúa a ese rango de distancias. Quiere decir que muy rápido desaparece. Es fuerte, yo comparada con estas, pero rápido desaparece. Y esta otra, 10 a la menos 15, el rango de un átomo más o menos, ¿sí? Entonces, de diferentes tamaños. Rápidamente desaparece. Es hasta dónde llega. Vamos a ponerle la 1, la 2, la 3 y la 4. El orden, esto no lo dice Socos. Ayer me eché un clavado y no lo dice. No lo dice, pero en alguna prueba lo preguntaron, caramba. El orden de tamaño
de las fuerzas. Una prueba dijeron, a ver, ¿cuáles van de mayor a menor? Lo cual puede sonar simple, lo es en parte. Pero el tamaño de menor a mayor en las fuerzas fundamentales. Bueno, la más débil de todas es la gravitatoria. La 2. Simplemente hay que recordar que la constante es de 10 a la menos 11 del orden. La constante de gravitación. Es pequeñísima, entonces es la fuerza más débil de todas. Después de esta, aquí lo apunté para no equivocarme. La gravitatoria. Luego está la nuclear débil, la 3. Después de esta está la nuclear fuerte, la 4. Y la más fuerte, por supuesto, es la fuerza nuclear fuerte. Perdón, esa es la débil. La fuerza nuclear, la débil es la gravitatoria. Luego está la fuerza nuclear débil. ¿Sí? Y luego está la electromagnética, después de esta, es la 1. ¿Sí? O sea, la más fuerte, esta la 1. La mayor. Estoy mal, discúlpenme. Evidentemente, la fuerza más grande de todas tiene que ser la 4. Es esta. La 4, y aquí va la 1. Va primero la gravitatoria, luego la nuclear débil, luego la electromagnética. ¿Por qué es grande esta? La constante, recuerden que es 10 a la 9. El coeficiente de la constante de Coulomb lo hace grande. Y por último está la nuclear fuerte. En ese orden. Entonces, casi que hay que echarse una macheteada porque no es fácil de recordar del todo. Suena como lógico la fuerza nuclear fuerte, pero aquí puede haber una confusión. En una prueba de mayo lo preguntaron. Pusieron los incisos y digan cuál es el orden de esas fuerzas. Bueno, hay otra que se llama fuerza nuclear fuerte de residual. Esa no se menciona en el programa del BEI. Más adelantito la voy a mencionar extraoficialmente porque puede haber alguna duda. Una es la fuerza que mantiene unidos los nucleones, neutrones, con protones. Pero luego veremos que si los protones y neutrones tienen componentes interiores, que son los quarks, esa fuerza, ¿cómo se llama? Esa es residual. Y esa es más grande que todas. Es una fuerza nuclear fuerte, más fuerte que la fuerte. Tan fuerte es la fuerza residual que mantiene unidos los quarks, que es imposible separar los quarks. Un neutrón, tiene 3 quarks, veremos. Son 3 pelotitas, pues puede sonar como que lógico esperar, pues algo que me permita sacar los quarks. No se puede. No se puede porque la física de la fuerza que mantiene unidos los quarks es muy peculiar. Si tengo los 3 pelotitas, o 2 digamos, y las quiero separar, imagínense que están unidas por un resorte. Pero conforme la voy estirando, aparecen más resortes, y más, y más, y más, y sin límite. O sea, que la fuerza nuclear fuerte residual que mantiene unidos los quarks aumenta conforme tratamos de vencerla, y sin control. Nadie ha podido separar las componentes de los protones y los neutrones, los quarks. Es imposible encontrar un quark aislado. Todos están metidos y cuando se tratan de separar, la fuerza que se genera crece sin control. Eso lo vamos a ver con detalle con las características de los quarks a partir del lunes.
por ende, la clase del lunes es muy importante. Lunes hay clase. El lunes voy a empezar a hablar ya de las partículas elementales. La física de altas energías, que se llama. Es el tema más avanzado que veremos en cuanto a la física actual. Pienso tratarme la semana. Una vez terminando eso, retomaré lo de nivel superior. Yo creo que ya a nivel superior, el próximo viernes, hoy no, el próximo viernes, sí habrá una sesión. Quiero que me den un par de horas para avanzarle más, el próximo viernes. Prefiero que sobre el tiempo y que no nos vaya a faltar por dar por ejemplo. ¿Alguna pregunta? Profe, las fuerzas nucleares fuertes, ¿de qué dependen? O sea, ¿en qué, ya ves cómo se basa, por ejemplo, No escucho mucho ruido. ¿Las fuerzas nucleares fuertes qué? O sea, ¿son relativas al radio del átomo o en qué se basan para su La fuerza? fuerza nuclear fuerte es la fuerza que mantiene unido el núcleo, los neutrones y los protones, es la fuerza nuclear fuerte. La que tiene que ver con el defecto básico, E igual a mc cuadrada, eso es la nuclear fuerte. La nuclear fuerte residual es la que mantiene unido al protón como protón y no se desbarate. Tema fuera del BI, pero ocurre. ¿Sí? Sería bueno a lo mejor que en las siguientes sesiones busquen sentarse en lugares que haya menos multitudes, porque el ruido es tremendo. Y lo que sigue, no que se, miren, la física de partículas, la física de altas energías, no es un problema tanto de matemáticas, es mucho, incluso lamentablemente, algo de memorismo. Recordar nombres, las familias, los fermiones, los bosones, los leptones, los hadrones, tienen sus características, hay que recordarlas. Ese detallito ahí, delicado del BI. Y es un tema que ninguna carrera profesional, miren lo que estoy diciendo, ninguna carrera profesional lo ve. Punto. Ni los ingenieros químicos, ni los físicos en carrera ven ese tema. Lo ven los alumnos de física del Bachillerato Internacional. Felicidades. No es porque yo lo ponga, está en el programa y está en nivel medio. Aquí llego hasta el alcance de lo que yo sé. O sea, hay detalles, por mucho que me esfuerce, acto de fe, porque son temáticas realmente que a nivel doctoral, y se lo voy a decir hasta donde sé, hasta donde pueda. Una pregunta final. Siguen usando el cubrebocas, no hagan caso de lo que dicen, mejor vivitos y coleando, ¿sí? Cuídense. Los veo el lunes clase. Bye.